Es decir, que estamos aquí con un invitado de muchísimo honor. Faltan las presentaciones, pero bueno, siempre hay gente que igual no te conozca. El señor Ramón Conde, un gran escultor, y si presen- No, cómo presentarte, de verdad, charlamos y ya está. todo un Venga, honor. Y bienvenido a tu casa. gracias. Pues yo, bueno, la pregunta que ya te dije que no aguantaba, sabes, mi pasión. La obra de arte, para mí, mi favorita, que es tuya, el el cochecito, el famoso cochecito. Sí, sí, sí. Pues esa me la había encargado bueno, en realidad la pagó la Diputación, pero fuera el Rally de Orense. Y, y bueno, el homenaje me parece que era muy, muy merecido, porque creo que Reverter, de alguna manera, es una de las figuras señeras de la historia de Orense. Creo que fue una persona muy relevante y además con una trascendencia incluso nacional muy notable. Y bueno, para mí fue todo un honor hacerse. Para nosotros poder disfrutar de ella cada día. De verdad, es bellísimo. Iré poniendo también mientras hablamos de si nombramos alguna cosa, Sí, alguna sí, obra. sí, sí, Yo sí, después en el vídeo voy poniendo imágenes para que la sí, gente lo sí, 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 identifique un poco. O sea, que por eso sí, yo tranquilo. creo Si que sí. quieres hablar de algún detalle concreto o eso, que es lo que la pregunta que te hice antes, te la tengo que hacer otra vez para que la gente le pique la curiosidad. Sí, sí. ¿Sabes cuál? Siguiendo con el coche, porque ese coche, ya te dije que tengo entendido que había ardido, que estaba mal, que lo reformó creo que Marvick, y que cómo lo habías hecho sin tenerlo, era mi Bueno, pregunta. en realidad habíamos utilizado otro modelo, pero que tenía las mismas características del Alpinche, ¿no? Incluso creo que los faros los colocaron de forma similar. No recuerdo ahora quién, quién nos lo prestara, ¿no? O sea, ahí me lo dejaron para que hiciera el molde de él y poderlo incorporar a la escultura. Pero bueno, fuera aquí en Orense, lo lleváramos a Madrid y allí ya lo preparáramos para sacar la copia, hacer la fundición, etcétera, etcétera. Bueno, fueron una experiencia interesante. Más que nada por eso, porque yo creo que no debe haber muchas esculturas, si es que hay alguna, que reproduzca el coche Sí, tal cual es, y a su tamaño. sí, es que es otra cosa, porque si el coche se ve muy pequeñito, pero es tamaño real, lo hiciste con un molde, ¿no? Sí, lo que está sobredimensionado son los dos personajes. Pero eso también porque, vamos a ver, no pretende ser, ni tendría mucho sentido, que fuera una reproducción real a tamaño los hombres y el coche. Porque de alguna manera, y eso lo vemos cuando nos disfrazamos en carnaval y tal, si tú te pones un color monócromo, empequeñece la percepción de tu figura. Y en este caso, como toda escultura conmemorativa, es simbólica. Entonces lo que interesa es que la parte humana pues tuviera una... O sea, lo otro es un aditamento, aunque a ti te guste tanto el coche. Sí, El coche es, digamos, como una premisa más, como decir, no, conducían este coche y tal, pero lo que quiere resaltar, lo que quiere es darle una dimensión, digamos, heroica, es a los dos personajes, ¿no? Los dos personajes que bueno, de alguna manera, pues, simbolizaban todo lo que significa el club este, el sí. Rally Club. Sí, porque aquí, bueno, Orense en Galicia la historia de rally Sí, yo es muy importante. si no me falla la memoria o lo que me dijeron, el iniciador fue precisamente Reverter, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, dada la importancia que después fue cogiendo y tal, es un homenaje merecidísimo, vamos. Si no se hacía en ese momento, habría que hacerlo en otro, pero es una figura a destacar, ¿no? Es que aparte me imagino que un desafío de algo distinto, a lo mejor, no sé, que se salió un poco a lo mejor de tu estilo, o me equivoco. Que a lo mejor Eh, como salirte un poco de tu zona de confort, hacer eso, un sí, proyecto sí, sí, distinto, sí, desafío. pero es algo, bueno, y tú lo sabes por las otras esculturas que habrás visto y tal. Para mí
hay una diferencia esencial. Digamos, si lo que estoy haciendo es una, llamémosle, investigación, desarrollo de mis obsesiones personales, de, bueno, toda una serie de cosas que se circunscriben a lo que, digamos, me interesa emocionalmente o tiene un reflejo emocional tal, pues va dentro de ese bloque pues de esculturas que habrás visto en exposiciones o tal, pues figuras gordas o, vamos, con un canon también muy característico. Y eso, digamos, va por un lado. Me interesa a mí, le interesa a quien conecte de alguna manera con mi obra. Pero cuando lo que se trata es de algo que tiene un destino colectivo, en el sentido de queremos hacer un homenaje a fulanito, pero nos gusta tu manera de enfocar los análisis, de hacer, bueno, o de desarrollar la estética de la obra o el contenido emocional que le puedes dar, que lo hagas tú. Muy bien, ahí no se trata de que yo ponga pues mis obsesiones o mis características habituales. Lo que se trata es de que sea reconocible el objeto a reseñar y, evidentemente, pues determinadas características que a mí me parecen esenciales de eso, que se hagan visibles. O sea, eso lo tienes, por ejemplo, en otra figura que es, digamos, una obra costumbrista, en principio, que es la lechera que está en el paseo. No se trataba de... O sea, yo entendí que no venía a cuento pues hacer una figura gorda con unas características así. No. Lo que yo podía recordar de las lecheras que conocí de niño, pues ya de adulto, con unas determinadas características emocionales que le presupones a una persona que desarrollaba ese oficio en esas condiciones y tal. Bueno, yo creo que parte del éxito que tiene es quizá el haber logrado esa credibilidad o esa, no sé, carga emocional que puede tener esa obra, ¿no? Y que de alguna manera pues coincide con ese arquetipo que nos hacemos al pensar en una lechera, ¿no? Sí, exacto. De la época. Y yo la duda que tengo yo de esa, que es una, me la pusiste perfecta. Creo que también un poquito el sentido que le dabas también, igual me equivoco, pues. Claro, voy a sacar esto. Sí, claro, tú ponte cómodo que estás en tu casa, hombre. Creo que me pareció bien en algún lado que le querías dar como un poco de sentido de un homenaje también a la mujer, ¿no? O algo así, o... Hombre, desde el momento que haces un arquetipo femenino, pues va implícito, pero no era mi intención original. Mi intención original se circunscribía a... A la lechera tradicional. Sí. Digamos, plasmar ese recuerdo que tenía de infancia de la forma más verista posible, ¿no? Claro, porque... Perdón. Sí. No, te iba a decir verista, pero no en el sentido de... Veo que tienes la máquina de 3D, de sacarla tal cual. No se trataba de eso igual que en lo del coche, sino de hacerla creíble emocionalmente. Sí, que a lo mejor me de ceñirte justamente que se coger una foto y plasmarlo al recuerdo que uno tiene de niño, que siempre a lo mejor varía y que no es que sea un falso recuerdo, que es una interpretación que tienes tú. Pues, si mira, para entender de una manera muy fácil, tú en las cuevas de Altamira ves bisontes. ¿Están reflejados tal cual son, como si fuera una fotografía? No, es una síntesis. Una síntesis resaltando determinados rasgos, pero que cualquiera es lo primero que percibiría de esos animales, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero. O sea, plasmar las características que son esenciales de esa, en este caso, de estas mujeres, y los detalles pequeños pues no tienen importancia, no juegan el mismo papel, ¿no? Claro, o sea, que no centrarse en hacer algo o muy realista o en el detalle, es destacar lo que más considera más importante, que sea verlo y que lo entienda. Hacerlo creíble. Que se entienda. Sí. Pues muy, o sea, muy... ¿Cómo me explico? A ver... Pues muy logrado por tu parte, porque a mí es lo que me transmite. O sea, yo desde que lo vi y no pasa desapercibido, es que está en la misma calle
pondré foto también, en la misma calle del Paseo, que es la zona aquí en Orense más transitada, sí. está en el sitio más, bueno, también como el coche, que está en pleno, en el mismo centro de todo, Sí. en los sitios más puntuales. O sea, yo creo que está en los metros cuadrados de Orense más caros, ¿no? Si, Podríamos decir. yo creo que sí, ¿eh? O sea, ese metro cuadrado, si lo quieres comprar, o sea, no, Sí. creo que me explico. Sí. Y sí, es una auténtica maravilla. Como también la otra que también estuvimos hablando antes. Eso me fastidia por hablarte otra vez No. de lo mismo, porque antes ya estuvimos hablando tú y yo, bueno, que estuvimos ya de charla y lo que pretendíamos, sí, una charla en medio de una entrevista. Sí. Pero al final te estoy haciendo las preguntas y me fastidia, que igual te incomodan. Coño, lo normal. Es que otra también me levanta. Trailer. Sí, otro era el tráiler, eso, exactamente. Otra que no pasa desapercibida, que es que, o sea, es que es... y esa sí que es más de... me parece a mí, más, o sea, de tu estilo, o sea, que como mucha libertad de creación para eso, o sea, que Sí. es lo que no sé, si fue por encargo, porque la lechera, que te dijeron, haz algo tal o... No. Quería hacer un homenaje a las lecheras, porque al parecer se situaban por esa zona, ¿no? Y bueno, es evocar esos personajes, pues más o menos en su espacio, y que a los que tienen cierta edad, o tenían cierta edad en ese momento, y lo recordaban como una imagen de infancia y tal, pues devolver la memoria histórica del lugar. Es que yo creo que las ciudades hoy tienden a ser uniformes. Tú te sacas una foto en una calle cualquiera y puedes decir prácticamente cualquier ciudad del mundo, y por esa sola imagen no sabes dónde estás. O sea, no es como en siglos pasados que la imagen que tuvieras pues remitía, o sea, si tenías una pagoda, si tenías una casa con los tejados, digamos, volteados y tal, pues estabas en China. Si estabas con una casa de madera detrás, pues a lo mejor era Rusia, etcétera, etcétera. O sea, cada lugar, o incluso una aldea, la diferenciabas mucho de una ciudad. Hoy en día, como tantas y tantas cosas, las cosas son uniformes. No distingues por una imagen muy concreta el lugar donde está situada. Entonces yo creo que es importante a las ciudades devolverles su memoria. Que se sepa que en aquel lugar esa ciudad se caracterizaba por una serie de personajes, por una determinada actividad. Creo que es importante. Igual que también me parece importante, y en ese sentido yo creo que lo hacen muy bien en general en Portugal, ¿no? Que ya puede ser una villa pequeña, etcétera, pero los personajes destacados de ese lugar generalmente tienen un busto o una estatua o tal. Y yo creo que eso de alguna manera crea país. O sea, si tú en tu pueblo, pues desde pequeño ves un personaje que te explican que se creó tal tipo de cosa o fue un militar importante por esto o por lo otro, y en fin, te enteras de unas cuantas vicisitudes de su vida, vas aprendiendo lo que fue la historia de tu ciudad. Y entonces yo creo que eso, te da un cierto orgullo local, te da una cierta identidad. O sea, cumple el mismo papel que la memoria. Tú imagínate que ahora no tuvieras memoria o que la perdieras. ¿Quién eres tú? De alguna manera, Sin identidad de nadie. no existes. No existes porque solo tienes el presente, ¿no? Yo creo que a nivel de estos entes colectivos, pero que en cierto sentido tienen un comportamiento como un humano más, es importante dotarlos de memoria, ¿no? Pues, no sé, en Orense podríamos buscar ejemplos, pero no tenemos tantas estatuas, no tenemos la imagen de tantos personajes relevantes que nos evoquen a un discurso y de alguna manera entender la historia y la evolución de la ciudad. Yo creo que esa es una asignatura que tenemos un poco pendiente. Sí, yo creo que sí. Pues sí, mantener el recuerdo, o sea,
la tradición, o sea, lo que dijiste muy bien, la identidad en sí, de un lugar, decir, Sí, para saber hacia dónde vamos, recordar un poco las raíces de lo que estuvo por aquí, lo que formó parte, como ver una lechera en la esquina, lo que dices, yo no lo sabía, y la mayor parte de la gente que ve esto igual tampoco sabía que la lechera se ponía ahí, que sí, la sí. intención es esa, y me parece... Hay muchas veces que la explicación que dais los artistas, o sea, yo ni de lejos llego a lo mejor a alcanzarlo, pero la explicación que me das, de verdad, o sea, me parece de verdad de las mejores que escuché, porque es algo que comparto, que es la identidad, porque muchas veces, que con todo mi respeto, que yo que sé, que pongan tal, el puente romano, pero me parece una redundancia en la rotonda de debajo del Milenio, ¿sabes? Jolín, es que ahí levantas la vista y tienes el puente romano, de verdad, me parece perfecto que esté conservado, pero que pongas ahí una estatua del puente romano que tienes a 100 metros, por ejemplo. Sí, no es muy afortunado, ¿no? O sea, no es por menospreciar, ni, no sé, ni quién la hizo, ojo, pero sabes, ni la intención, ni eso, pero no le... Sí. Veo difícil explicar. O sea, tengo aquí un monumento y estoy haciendo una estatua al monumento que tengo es que está a 100 metros o 200 metros. Sí, no Claro, muy afortunado. claro, pero yo que sé, ver a Reverter allí, ver a la lechera, la otra que te iba a decir antes, que ya está en Vigo, la de los pescadores, estos con una red de arrastre, Sí, tal, sí. eso, claro, me imagino que el sentido, claro, Vigo, zona de pesca, de tal, pues, Ahí tiene ahí sí. una identidad, porque esa estatua aquí en Orense no tendría sentido. Tendría otro significado. Bueno, Es que a veces los significados también es una conjunción con el lugar. O sea, tú no solo percibes la estatua, la percibes en determinado sitio. Lo que acabas de decir. ¿Esa estatua en Orense te evocaría exactamente lo mismo? Probablemente no. claro, O sea, si te circunscribes a decir, no, unos hombres fuertes, tal. Bueno, si te circunscribes a eso, prácticamente es lo mismo. Pero situada en Vigo, situada en Madrid o situada aquí, hay una parte del significado que cambia por completo. está en otro contexto. Claro, en Vigo, una ciudad evidentemente muy antigua y tal, pero que su seña de identidad para nuestra contemporaneidad, que es una ciudad de migración, una ciudad industrial, o sea, es la más industrial de Galicia y ya desde hace muchos años. Entonces, ¿qué lo evocas? Por ejemplo, compáralo con La Coruña. En Coruña, ¿qué pensarías? En grandes empresarios, en grandes figuras del liberalismo, no sé, en mujeres muy destacadas como Juana de Vega, etcétera, pues durante la etapa liberal o que fue institutriz de Isabel II, bueno, muy circunscrita a determinados hechos de una determinada época. Pero Vigo no, carece de ese tipo de figuras. Y si evocas una, pues coño, te vas al, que no recuerdo el nombre, el individuo que durante la Guerra de Independencia tiró la puerta de Vigo, que era de Cachamuiña. Ah, sí, de aquí al lado. Claro. Pero lo que realmente, digamos, en la memoria colectiva, ¿qué queda? Pues una ciudad de trabajo, una ciudad donde el héroe, entre comillas, es el trabajador. O sea, es el esfuerzo humano. Perdón, sí. Sí. Entonces, y la prueba es la raigambre que cogió esa obra en Vigo. Porque también es otro tema curioso a veces. O sea, tú colocas una obra en determinado sitio. Si ves que pasa desapercibida, o sea, si con el paso del tiempo es una obra que termina siendo como una especie de mobiliario urbano, bueno, pues es un objeto de decoración que hay allí, que no tiene más función que la de decorar. Ornamental. Pero cuando la gente empieza a inventarse historias, empieza a sacarla en sus fotos, etcétera, hay una identificación emocional. Tú te ves reflejado en aquello, o aquello representa el espíritu de tu ciudad. Y esta es una obra que consiguió, Yo creo que sí. consiguió eso, ¿no? Entonces, decir, hombre, es que si lo hubiera hecho otro escultor, pues no haría una cosa tan evocadora en
en un sentido, pero a lo mejor se hubiera ido para otros aspectos más realistas, como ponerles un traje de marineros, o sea, vamos, el típico que se utiliza en los barcos de pesca, ¿no? O hubiera puesto unos tíos como más normales, no unos tíos que parecen salidos de un gimnasio. Pero es que no se trata de hacer unos tíos que parezcan súper fuertes porque los marineros de por sí sean unos atletas de la hostia. No, se trata de significar un esfuerzo muy, muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que en otro tipo de cosas, exacerbas unas partes del discurso para remarcar un aspecto que te interesa, pues es lo que ocurre en esta obra. Lo que pasa que, curiosamente, fue una obra que fue cambiando la apreciación en general de la gente con el tiempo. En un primer momento chocó demasiado. La gente, de aquellas había un anuncio que llamaba Mr. Proper. Sí, les parecía que ahora se llama Don Limpio. Eso. Sí, me acuerdo. Sí. Sí, que era un tipo casi fuerte. Sí. Claro, sí. Bueno, pues hoy ya esos aspectos, si quieres, de cuando algo te sorprende, que te quedas con la parte más superficial y tal, eso ya deja de llamar la atención y le vas captando un poco más la esencia profunda de la cosa. Y la vas haciendo tuya, te vas identificando con... Claro, y hoy lo que identifica a la gente, pues esa sensación de esfuerzo, de héroes anónimos, pero de esa ciudad, etcétera. Bueno, pues ya te digo, son, pues eso, como cuando te compras una ropa de vestir. Tú cuando la compras, te imaginas que te va a quedar de puta madre, que con esa chupa o lo que sea vas a fardar la hostia y tal. Y luego, muchas de esas prendas se quedan allí tiradas en el armario, porque no, fuera de que el primer momento, luego no te identificas con aquello. Y hay otras que las pones hasta que se caen a trozos, porque de alguna manera te sientes identificado, o sea, te gusta la imagen que da de ti aquella cosa. ¿Es previsible desde un primer momento? No. En los dos casos pretendes... La intencionalidad está... Claro, pero luego hay esas cosas inconscientes que hacen que tengas un comportamiento u otro según te percibas con esa cosa. Y yo te digo, con las obras ocurre exactamente lo mismo. Claro, porque es que la expectativa que tú tienes cuando pones algo, dices, ¿cómo, o sea, qué repercusión tendrá? Pero realmente cuando lo ves es al cabo del tiempo, ¿no? Porque sí, en el primer impacto va a haber críticas negativas, tal, pues se le va a buscar 50.000 significados, uno va a decir tal, pero con el paso del tiempo, al final... Y a veces lo que digo... Suele por lo menos desde mi punto de vista, para mí, vamos, que es subjetivo, las obras tuyas es eso, que o sea, a mí me gustan desde un principio. Habrá quien no sepa todo, ¿no? Claro. Pero con el paso del tiempo gustan, a mí por lo menos me gustan más, no sé, como que, o sea, forman parte de mi ciudad, forman parte de mí, de nuestras raíces y se funden con se funden con el entorno donde están, más ahora escuchando de primera mano con todo el orgullo del mundo, o sea, tu intención y, o sea... Aún me ganan más, tanto de todas las que me estás hablando y no sé, porque me le das otra perspectiva y el sentimiento, porque es lo que te digo, muchas veces hablas con algún artista, yo por ejemplo el arte abstracto de los cuadros o tal, yo respeto todo tipo de arte, pero a mí por mucho que me expliquen, no, o sea, igual no lo entiendo. Sin embargo, esto que tú me explicas, sí, porque lo veo como lo que me dijiste, que justo... Eso sí que me lo imaginaba, lo de Reverter y Coleman, que estén como un poco más para adelante, claro, para los que tienen que destacar el protagonismo de ellos. Sí. Y yo, es que tú lo escucharías tú, o igual a ti no te lo dicen sabiendo que tú eres el autor. Pero joder, yo lo escuché, pero varias veces, y yo le decía, hombre, creo que no lo entendiste. Porque, joder, mira qué grandes son los muñecos, te dicen, mira los muñecos qué grandes y el coche. Pero es que creo que ese es el sentido. O sea, no creo que te haga un coche perfecto y que se vaya a equivocar en la escala... ¿Sabes? Es que tiene un sentido. Intencionado en ese... Bueno, claro, pero hay gente que no ve más allá, mucha gente. Es el problema. Y a lo mejor coge y entiende esto y le puede dar un vuelco la perspectiva. Pero yo creo que hoy en día ya está tan... Forma parte tanto de Ourense como de nosotros. O sea, un pedacito de ese coche
todos y cada uno de nosotros, creo. Me alegra que lo percibas así. Así lo siento yo al menos y creo que mucha gente lo percibe igual. Y bueno, que va a ver, que ya nos iré cuando eso nos vamos del tema, por si no al final te machaco preguntas y no era la idea. Pero tengo una curiosidad. ¿Hay alguna obra o a lo mejor, no sé, de plasmar o a alguien o algo, alguna espinita que tengas de me hubiera gustado hacer algo, no sé? Hombre, pues mira, hay una cosa que a veces echo de menos, o sea, el poder hacer, o sea, convertir en obras públicas, digamos, esculturas de estas de las que considero de mi investigación, de mis obsesiones personales, etcétera, que es un poco, pues, el mundo de los gordos o tal. Podría citarte dos que no sé si las conoces, muy cerquita de la Torre de Hércules, donde está el aparcamiento. A nada está. Un gordo allí que está con los brazos cruzados. Y luego en una rotonda en Cangas, o sea, llegando a Cangas, quiero decir, según sales de la autovía. ¿Eso es lo que tiene como un pulpo o algo así? No. Esa está en Vigo. Nada, un gordo de pie muy, muy grande, pero está en, ya te digo, en la rotonda por la que te desvías hacia Cangas. Son dos obras que en principio resultaron en su momento un poco chocantes y tal, pero el paso del tiempo va haciendo que te olvides de esa anécdota y percibas esa sensación de fuerza, de poderío. En cierto aspecto, es un poco también mi intención, o sea, dan un poco la imagen que nos puede producir nuestro paisaje. Tú, imagínate, estás en Asturias, ya no digamos si te vas a los Alpes o a América, las montañas son como muy picudas, muy verticales, pero no llegan a ser tan imponentes como las nuestras. Las nuestras son muy suaves porque están muy suavizadas y muy desgastadas por el campo, pero dentro de esa especie de suavidad de paisaje, lo que te da es una gran sensación de poderío, de fuerza. De alguna manera yo creo que eso lo reflejan también estas obras mías. O sea, pienso que alguien que hiciera una obra que dé ese tipo de sensaciones no la podía crear alguien que viviese en otro tipo de paisaje. Creo que de alguna manera es una quinta esencia de nuestro paisaje, ¿no? Aparte de otras características, claro. Pero, digamos, circunscribe esa identificación con la tierra y con esas emociones que nos generan nuestro paisaje o la pertenencia a una determinada zona, ¿no? Sí. Ostras, es que no sé qué responderte porque me quedo sin, o sea, La primera vez, claro. Claro, la primera vez que lo oigo y ahí, o sea, tampoco quise, ¿sabes? Pero siempre tengo visto muchas cosas tuyas y tal, pero lo que no quería era tampoco indagar mucho porque me pillas así, la verdad que me pillas las cosas que digo, joder, que es... me gusta, vamos, ver así escuchar de primera mano, ¿sabes? O sea, de verdad, incluso me emociona porque me lo estaba diciendo y estoy viendo así la forma de la estatua, estoy pensando así en el... O sea, como cuando lees un libro que te lo imaginas, lo que me contaste ahora, sí. Pues de cierta manera igual, sí, la suavidad de la estatua esa, y luego al final, no sé, como que se funde todo en uno. Sí. Y el mensaje que transmite... Te da una dirección. El mensaje que tal, con esta interpretación, es la que, ¿cómo diría? De forma inconsciente, o sea, consigues hacer lo que te proponías, y de forma inconsciente ese mensaje va calando en la gente sin que ella se dé cuenta. Sí. O sea, que creo que a lo mejor es un poco tu intencionalidad un poco pilla, ¿no? De que no sea algo boom. Por ejemplo, en Lechera sí que sea algo boom, evidente. Pero a lo mejor con esas no, que algo que vaya calando en el tiempo. Y ahora, escuchándote, que digan, hostia, pues conmigo lo logró, conmigo al menos sí. Y... Sí, porque tú fíjate, si te pones mentalmente en un paisaje de estos otros, es otra sensación. Quizá más agresiva, quizá, la interpretarías de otra forma. La nuestra... Es como más cerrado, ¿no? Y esto como más sensación de amplitud, de libertad, de...
O sea, ponte mentalmente en un paisaje nuestro. Claro. Ya ves que aunque hay muchas montañas y tal, pero te da una sensación en general de suavidad. Eso en una primera lectura. Pero te fijas un poco más y dices, hostia, con esa base, esa sensación de poder, esos bolos redondos de granito y tal y cual. Y bueno, Sí, terminas percibiendo una sensación de un poder suave, pero de un gran poder, ¿no? que es algo que te gusta también mucho plasmar. Lo mismo lo que hablábamos antes de la red también demuestra mucho fuerza, ¿no? Sí. También es una parte de la intencionalidad. Que Hombre, es que yo creo que las obras artísticas en general, no solo las esculturas, tienen que dirigirse a las emociones. Pues plasmar un sentimiento u otro según sea lo que tú quieras, o sea, tu personalidad o tal. Pero para mí que algo no solo lo leas, sino que se dirija a tus emociones. O sea, antes de que te des cuenta y des verbalizado lo que te produce aquello, tú ya estás sintiendo algo, ¿no? O sea, porque si no, tú fíjate en qué distinguirías un maniquí de una escultura de una cierta, lo que me enseñabas antes, el Miguel Ángel. Bueno, desde un punto de vista comprensible, o sea, o legible, los dos son dos personajes humanos. Si el maniquí está muy bien hecho, pues con todos sus detalles y tal. Pero ni de coña tiene la fuerza que tiene este otro tipo de obras, que a lo mejor no es tan realista, pero sí logra transmitir una sensación de vitalidad, de fuerza, de poder, de arrogancia, lo que tú quieras, que la otra no te lo transmite. La otra es casi como si leyeras esto. A veces, pues la diferencia entre un libro escrito por un escritor con cierta garra o un artículo periodístico simplemente descriptivo. Bueno, pues, coño, no... Sí, no... Una cosa, o no sé... Sí, una película mismo. Sí, cualquier... Que te transmita, o otra que sea algo que sea plano, que no... Exactamente. O sea, lo que constituye ese tipo de obras que nos calan, que en el fondo, si lo analizas, está dirigido a tus emociones y lo percibes y lo admiras emocionalmente antes que racionalmente, ¿no? Sí. Ya te digo, o sea, yo es que esto, o sea, es un tema del que no entiendo y me encanta que me lo expliques así, pero me siento un poco tonto porque es que o sea, es un tema que, o sea, el arte es algo que me pilla a mí, a la mayoría de la gente que lo ve. Bueno, si hablamos de motos, cambiamos el papel. Ya, pero bueno, tampoco... Pero es que es una pena, porque si quieres de motos, pues tienes 40.000 ofertas, ¿no? Como tal, Fórmula 1, fútbol te lo meten por los ojos. Y, joder, que el arte... Que una pregunta que hablando con un amigo que trabaja en el cine, él además, y admira mucho tu trabajo, sabe de sobra quién eres y eso. Y me dijo, ¿le podrías transmitir una pregunta tal? Y aprovecho ahora que es el mejor momento por lo que me estás diciendo, que o sea, que me noto, o sea, tonto, porque aparte, pues, por mucho que entendiera de arte a tu lado, o sea, soy muy pequeñito, ¿no? La pregunta de él es lo mismo que me surgía a mí ahora. Tenemos cosas de todo y el arte, ¿no? ¿Cómo van las artes hoy en día? ¿Tú crees que tienen salida, que la gente que se mete en eso, que se promocione para... Tú que tienes exposiciones y eso, ¿tú crees que la gente que promocione mucho para que lleven a los padres con los hijos? ¿O crees que es algo que se está perdiendo, el amor al arte, nunca mejor dicho? ¿Crees que está en declive? O sea, que va a menos el interés de la gente por el arte, si me explico bien, o que cada vez hay menos, pero creo que no se promociona como de los deportes, otras cosas, porque igual mueve menos dinero para... No, mueve mucho el arte. Bueno, depende qué tipo de arte y depende cómo lo canalices. A ver si logro contestarte. Mira, yo creo que el arte, a lo mejor no con las formas que hoy se llevan y nos hace considerar las artes, pero esa necesidad de expresión es inherente al ser humano, ¿no? O sea, y lo ves, tú ahora te visualizas un individuo de hace 40.000 años, bueno, o veintitantos, mejor dicho, y
te lo imaginas muy primitivo, muy alejado de tu percepción de las cosas y tal. Pero ese tío pintó las cuevas de Altamira y tú las ves y te siguen produciendo unas emociones. A lo mejor no exactamente lo que le producía a los contemporáneos, pero a ti te sigue emocionando ese tipo de obra. O sea, es inherente a nuestra especie o al hombre actual, de alguna manera, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil, yo creo que imposible. Es como si me dices, ¿el hombre va a dejar de tener lenguaje alguna vez? Creo que no, es imposible, porque de alguna manera es una herramienta que fue desarrollando nuestra especie, pues, para poder dominar el mundo, para poder vivir con unas determinadas posibilidades de supervivencia, etcétera, etcétera. Entonces, el interés por el arte no se va a perder. Ahora, el arte de un determinado futuro va a coincidir con las formas en que hoy se expresa. Pues a lo mejor no. Pues un poco con lo que me enseñaste antes. El tipo de máquinas de los que ahora disponemos, como el 3D o en su momento fue la fotografía y tal, van a hacer que cambie nuestra visión del arte, la amplíe de alguna manera. Sí, siempre que hay una herramienta nueva, aumenta tus posibilidades, anula en parte algunas de las pasadas, pero en general enriquece. La fotografía mató el dibujo o mató la pintura. No, le permitió desarrollar otras características. O sea, en otras épocas probablemente, pues lo que comentabas antes, es determinadas formas, o sea, arte abstracto o muchas otras características que fue desarrollando el arte a lo largo del siglo XX, no se hubieran dado si no existiera la fotografía. Porque la fotografía permitió una reproducción de la realidad que de alguna manera liberó a la pintura de seguir por ese camino. Pues se buscó que reflejara nuestras emociones de otro modo. Ya no hizo tanta falta pasarse años en academias para aprender a dibujar casi como la realidad. Se desarrollaron múltiples lenguajes diferentes, desde el impresionismo, el expresionismo, bueno, en fin, todo lo que quieras, que muy posiblemente hubiera sido un baremo, decir, no, el que no sabe reproducir la realidad no es pintor. Y toda una serie de tendencias hubieran quedado fuera de juego. Desde el momento que las hace la máquina y las hace tan bien o mejor que el más experto de los pintores, pues bueno, los pintores ya pueden explorar otros caminos. La escultura hasta hace muy poco no tenía esa competición tan directa. Ahora con las máquinas 3D se repite el mismo modelo, ¿no? Entonces, probablemente, pues la escultura dentro de unos años sea diferente de la actual. Habrá quien, aprovechando la máquina, perfeccione determinados lenguajes realistas, y entonces el énfasis ya no estará en, joder, qué bien hiciste las proporciones, qué bien plasmaste tus músculos o tal. No. Lo que importará es el sentimiento que transmite esa obra, no la perfección formal. Y al mismo tiempo, pues no sé, permitirá otra incorporación de materiales, otro tipo de juegos a lo mejor más lúdicos, no sé. Incluso adelantarte a lo mejor trabajo, incluso tirando a lo mejor lo que decimos, unas personas que te adelante trabajo. Indudablemente. Porque hay el debate, como mismo ahora con las inteligencias artificiales, que dices, quiero tal, no sé si estás al tanto, hay inteligencias artificiales esos últimos meses, le metes, hazme un cuadro de Velázquez, como si lo pintara Velázquez, que sea de lo que sea, una piedra, un río, que no, y te hacen cosas tal. Sí. Y dices, ostras, es tal, pero no tiene ese sentimiento que le puede dar un humano. Y el debate que tiene la gente, que yo creo que no tiene tanto debate, estoy de acuerdo contigo, que creo que lo que
lo que estás diciendo, que es que no es lo que se plantea la gente, que, oye, ahora por la máquina 3D va a sustituir eso a la escultura de un escultor y va a quitar el trabajo a un escultor. O sea, nunca. Yo creo que como lo que dices de la fotografía y la pintura, Sí, creo que son cosas que el lenguaje. Pues el lenguaje, antes hablábamos, luego mandábamos cartas, ahora mandamos un WhatsApp. claro. Digamos que las cosas evolucionan y no decir que porque venga una cosa que se va a olvidar todo lo anterior. Que es una evolución, como decimos, en el lenguaje, en la pintura y en la escultura también. Tomar estas máquinas pues como una herramienta, ¿no? Que te Sí, sí, usar en sí. tu beneficio, no un adelanto ver en tu contra. Es que de alguna manera las máquinas siempre hicieron esa función. Te liberan de una serie de trabajos que llevaban muchísimo tiempo, etcétera, etcétera. Te los ofrecen poco tiempo, pero la parte de sentimiento, la parte de mensaje, la tienes que poner tú. Hombre, yo no sé si cuando desarrollen cerebros artificiales que logren transmitir emociones o que jueguen con emociones, lo que será, ni idea. Pero de momento, Sí, de momento. la parte emocional la ponemos nosotros. Sí, de momento, pero todo se andará con lo que están Sí, sí. mejorando. Yo el otro día tal, incluso hice un vídeo y tal, así de cachondeo y tal. El chat GPT que es una inteligencia artificial que habla contigo, te responde a cualquier cosa, o sea, es alucinante. Y lo que te digo de los cuadros, ya te lo enseñaré y alucina si no lo tienes visto. Pero, Oye, pero no, yo qué sé, por mucho que tal, un cuadro de Velázquez, pues sí, pues parece que por el estilo tal, pero no es Velázquez, o sea, es una máquina que no tiene sentimientos. Pero bueno, pero eso a lo mejor se puede llegar a desarrollar. no lo sé, no lo sé, lo desconozco. No, no, no. Es que no lo sabemos para Claro, dónde van las cosas. nadie puedes intuir el futuro, pero saberlo a ciencia cierta no, porque no está aquí. Claro, pero bueno, yo creo que pues, de momento para mucho tiempo no es como para pensar, una impresora 3D para quitar el trabajo de un escultor, ¿no? Y si Va a ser una herramienta. sí, pero si ocurre, pues pasará como con estas otras cosas. Aprenderás a jugar con eso y a sacarle un determinado rendimiento. Y oye, si las máquinas llegan a desarrollar unas capacidades que nos anulen, pues tipo Odisea 2001, Sí, o Skynet en Terminator, pues y serán los pastores del rebaño y nosotros las ovejas. Es que sí, sí, sí. Es mucho. Pero bueno, por eso lo quería hablar contigo, porque es que es algo que mucha gente habla. Joder, y ahora las inteligencias artificiales o. Uy, donde esté el sentimiento. A mí una máquina no me va a decir lo que me contaste tú tan bonito de la lechera, o yo qué sé. Una máquina no va a tener ese sentimiento que veo que tú le tienes de respeto a Reverter, por ejemplo. Una máquina no puede tener en cuenta el arte como, no sé, lo defina de una manera u otra. Y aún así, si llegara a hacer una obra bien hecha, tendría que haber una persona, que en este caso serías tú, que cojas y que le digas, pues quiero esto o esto, claro. y luego lo modifique y tal. Y ahí tendría el sentimiento. La máquina haría el trabajo. Tú lo utilizaste, pero ella creó el sentimiento la programación que tú le das. Yo al menos lo interpreto un poco así. Sí, hombre, no sé, se me ocurre ahora, aunque puede ser un ejemplo así un poco traído por los pelos, pero el hecho de que se inventaran serradoras de piedra, pulidoras, tal, mm, acabó con la cantería. No, Adelanta fácil el trabajo, claro. Pues como con esto, imagínate, quieres hacer una estatua, o a lo mejor, lo que se imagínate antes, bueno, como aún hablamos antes de grabar de Miguel Ángel, tú lo sabes mejor que yo me suena de escuchar en la historia que, no sé, que cuando le hicieron el encargo, vamos, que le pusieron una roca de granito de no sé cuántos metros, ¿no? Y que estuvo, no sé si 3 o 4 o 5 meses y pasaba el rey que le había hecho el encargo, Miguel Ángel y tal, ¿cómo ves? El tipo sentado mirando, mira. Joder, llevas 2 o 3 meses mirando y no. Coge el cincel, el martillo, no sé, las reglas útiles con los que trabajan, Sí. eso no lo entiendo. Y él le dijo, ¿cómo que no? Llevo 2 o 3 meses trabajando. Dice, pero ahí sentado mirando para ahí. Dice, sí, sí, pero primero aquí Sí, sí. y después ahí. Y claro, no es todo coger el martillo y el cincel o que coger a esto, darle imprime y ya está.
Sí, si no hay una idea detrás. Si no hay una idea y, no sé, la inspiración que te venga o eso. Y tú, por ejemplo, tú ves, o sea, visualizas al 100% una cosa antes de crearla o a veces empiezas y le vas dando forma. Yo soy más bien de ese, digamos, de ese segundo apartado, ¿no? O sea, pocas veces, y además tampoco tengo, digamos, un interés, o sea, no me estoy pensando qué voy a hacer y después trato de reflejar aquella idea que tuve inicialmente. No, a mí me gusta, dicho como entre comillas, encontrar las cosas. O sea, te pones, pues como imagínate, tú ahora tienes que hacer una determinada caminata. Bueno, puedes prepararte mucho previamente pensando qué vas a hacer, por qué sitios vas a pasar, etcétera, etcétera, y luego te pones a seguir ese programa. O puedes simplemente ponerte a caminar y ya vas eligiendo por qué camino, por qué vereda, por qué cosa discurres y tal, con ese objetivo final. Pero el objetivo final en principio es vago. Lo que lo vas descubriendo según caminas. Bueno, no sé si el ejemplo vale de ti. Sí, disfrutar del camino en vez de solamente pensar en la meta. De alguna manera pertenecería más a ese esquema, ¿no? O sea, mi forma de trabajar muchas veces no me mato mucho en pensar qué es lo que voy a hacer, sino que me pongo y por las sugerencias del material, no es que, pues mira, salió por aquí esto, entonces le voy a hacer. No, es como un test proyectivo, o sea, como cuando un psicólogo te pone unas manchas y ¿qué ves ahí, no? Pues ese tipo de formas te sugieren que digas determinadas cosas, ¿no? Que dependen pues de lo que hayas vivido, las emociones de ese momento, las preocupaciones que tienes, etcétera. Yo de alguna manera busco eso en el trabajo y lo busco conscientemente en el sentido de que creo que es importante no pensar qué es aquello que me preocupa o aquello que quiero plasmar y tal, sino que salga de tus emociones. Bueno, ves una determinada forma. O sea, esto me recuerda, pero es redundante. Por ejemplo, hay una anécdota de Leonardo que él decía que antes de hacer una batalla, pues se fijaba en determinadas manchas en las paredes, en cosas que hoy consideraríamos abstractas, pero que por una serie de circunstancias, de rasgos, de líneas, de tal, a él le sugerían por los movimientos de una batalla. Y trataba de aproximarse en un principio a aquello que lo estaba considerando como inspiración. Creo que sigue siendo una forma muy, muy interesante de empezar a hacer una obra. Yo creo que sí. A mi modo de ver, yo soy una persona que, por ejemplo, yo la imaginación no tengo esa creatividad, digamos, que creo que es el factor más determinante para un artista o de los más. Porque, por ejemplo, en el dibujo, me gustaba mucho el dibujo y yo podía coger, hacer algo y copiarlo. O sea, me ponías un dibujo, cálcamelo y, o sea, como una fotocopia, me llevaba mi tiempo, lo hacía perfecto, incluso hacerlo más grande, más pequeño. Y hay gente que le cuesta mucho hacer eso. Y que a lo mejor coge y te pinta algo desde cero, yo por eso no soy capaz. Y en contraparte, digamos que es algo como, claro, de ir actuando. Es totalmente lo contrario. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo totalmente contrario que es Nikola Tesla, que es lo que viene siendo un ingeniero. Un ingeniero que en su cabeza, que ya tiene una máquina diseñada y que tiene los planos en la cabeza. Es totalmente lo contrario, coger algo, pues esto le hago así, le voy dando vida, esto me lleva a lo otro. Igual empezaste con un motivo, te va surgiendo otro sentimiento, o no es un poco así, o me equivoco mucho. No lo sé, ¿eh? No lo sé porque yo no soy diseñador de máquinas ni cosas de ese tipo. Claro, por eso que es totalmente lo contrario, ¿no? Pero yo pienso que no debe funcionar la mente así. Es muy difícil que alguien tenga una idea acabada, a no ser que ya la haya elaborado mucho, que haya hecho otras máquinas más imperfectas y entonces se le ocurra una mejora y evidentemente en ese aspecto lo tiene en su cabeza.
cómo va a hacer este cambio, aquel otro, o el nuevo diseño que tiene que tener tal pieza para que eso funcione de una determinada manera. Eso se acercaría a lo que dices tú. Ingeniería. Pero si no aprendió muy bien ese lenguaje, si no desarrolló otras máquinas antes, o no sabe exactamente cómo funciona y los aspectos en que se puede mejorar eso, es imposible. O sea, si no hay un... Tú ahora trata de imaginar una cosa rarísima que nadie haya percibido o que no esté en la realidad. Es totalmente imposible. Te puedes imaginar el animal más extraño que quieras, pero ha de tener elementos de cosas que tú hayas percibido. Tendrá unas garras, tendrá, no sé, un hocico, tendrá X cosas, lo combinarás de una manera totalmente original, que nadie se lo haya imaginado exactamente igual, pero está formado por elementos. Cosas que ya conoces. Claro, si quieres imaginar algo que no tenga ningún elemento conocido, es imposible. Es que eso crea algo nuevo, claro. Sí, o sea, creas algo nuevo combinando cosas que ya percibiste. Pero si quieres hacerlo sin nada que hayas percibido, te quedas en blanco. No hay nada. Claro, claro. Es que con eso también, precisamente, que me dijiste antes de Leonardo, también fabricó muchas armas de guerra y todo eso, ¿no? Claro. Pero él siempre, no sé si tienes visto una serie que hizo un par de ellas, una serie que hicieron de él, de su vida, que al parecer no se ajustó mucho en la realidad, pero en cualquier lado que lo veas, siempre andaba con sus bocetos, todo eso, y era de lo que dices tú, de desarrollar. Y claro, el ejemplo que te puse yo también, muy, muy por lo opuesto, es el que te dije, Tesla, pero claro, es una persona, Imagínate la cantidad de información que... pero Tesla hubo uno solo, claro. Y, Sí, pero claro, es que lo veo, o sea, eso es un ejemplo perfecto para mí de un ingeniero en estado puro. De que algo tal, y claro, si para que esto, que una polea y esto y lo otro funcione, que él ya iba por delante y luego, o sea, que ya tenía incluso planos en la cabeza. Y por eso es lo que te decía, me parece totalmente distinto al arte, al arte vuestro. Que la ingeniería, visto de esa manera, está en un polo totalmente opuesto a la creación, entre comillas, improvisada, de ir haciendo que te transmita, sí, hombre, pero también las intenciones son muy distintas. Un totalmente ingeniero distintas. no trataría de hacer una obra que simplemente se dirigiera a las emociones, pero que no tuviera una función práctica. O sea, un ingeniero es algo pragmático Claro, tiene que ser algo pues y que lo que transmite. tiene un fin. Si no cumple ese fin, tú imagínate, diseñas ahora un cañón en la mente, qué tal, que no sé qué. Si luego no tiene la funcionalidad que se le supone a un cañón, no sabes cómo crear una parte de la maquinaria para que haga unas determinadas rotaciones, pues eso no existe como tal cañón. O sea, será una escultura o será cualquier otra cosa, pero quiero decir que las obras que tienen una utilidad práctica tienen que ser por definición prácticas, tienen que Algo práctico. cumplir un determinado papel y de la forma que tú te imagines. No simplemente darte una idea de... Es, Es hacer que algo funcione, pero claro, que no entra como factor el trabajo vuestro, que es que transmita. Es algo, es que funcione. No que sea bonito, que sea tal. No piensas en un sentimiento. Es que igual me explico mal, pero lo que quiero decir que si hay algo que sea muy distinto a lo vuestro de los artistas, que es como los ingenieros, que unos piensan con tal, que son cosas que no te, yo que sé, el que creó ese radiador, pues no le transmite nada, que dé calor. bueno, Lo único a lo mejor en el diseño, en la parte es final. que una cosa, una obra humana, da igual que sea artística que funcional, que sea en estado puro solo esa cosa. Pues el ejemplo que estás poniendo del radiador. ¿Por qué elegiste este modelo?
Claro, a lo mejor porque tenía una estética más bonita que otro. Exactamente. Pero claro, pero es la parte final. Hay un ingeniero que hace el desarrollo tal y luego están o un diseñador gráfico o lo que sea. Claro, Pero es la colaboración de muchos departamentos, pero digamos, claro, uno está, Sí, sí. que esto funcione y aquí no te llamaría para, oye, ¿cuántos vatios le metemos? ¿Qué coño se llama un electricista? Pero No. joder, que quiero un radiador que sea, Sí, sí, cualquier día, igual sea el caso y te llama a favor o tal. Oye, mira, me haces un diseño tal. Y claro, oye, dame algo que funcione y yo después le moldeo. Por eso digo que son cosas muy distantes, pero que cada vez más se está viendo. converge. Sí, que es que un otro día vi, no recuerdo de quién, de un pintor o tal, y no sé qué vino o algo así, que empezó a vender una edición limitada y que eran unas cajas que pintó él. O sea, ¿y qué tiene que ver el arte con el vino? Bueno, pues al final siempre hay. Sí, 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 convergencia de lo... Y hay veces que se puede interpretar que se buscan los tres pies al gato también, a lo mejor, pero, No, 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 pero es que son cosas que sí, que una cosa, por mucho que funcione o tal, sí, tienes una vitrocerámica o. Joder, pues para eso te pones hacer fuego en el suelo. Que es lo que gusta mucho. También la estética. Y la estética, claro, no lo va a hacer ni una máquina ni. O sea, de momento. Es una herramienta. Pero si no hay una mente creadora, antes de llevar un proyecto, no. Sí, no, pero ya te digo, se funden las dos cosas. Tú ahora tienes frío, te quieres ir a comprar un abrigo. Dentro de la gama que hay, eliges uno, Te tiene que entrar por el ojo. claro. Pero ¿por qué te entra por el ojo? Por la funcionalidad, no porque todos la cumplen. Claro. Te entra porque te da una determinada imagen o te da una sensación de que se te va a ver así o así. Claro. Sí, 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 sí. Y entonces eliges uno sobre otro. Claro. Es que yo tengo unos pensamientos así más. Pues sí, sí, no es que me estabas hablando de no sé de qué y me fui por las ramas, macho, de. Bueno, Joder. eso es Pero lo tiene que bueno. es la pregunta más extraña de la vida, ¿eh? De. Claro, me hablabas tú de Da Vinci, es que me estoy poniendo hasta rojo de la vergüenza, tío. Porque no sé si no me meturo de pata, pero claro, me hablas del arte, a mí me viene a la cabeza justo hablarte de lo contrario. Me viene a la cabeza Tesla con Da Vinci. Que a la vez, uno era para mí de los mejores artistas, no sé, Sí, Da Vinci. Pero es que aparte, claro, también ingeniero, fabricaba, inventor, que es lo que decíamos, que coger de aquí o de allí. Él desarrolló bastantes cosas nuevas, no sé cuántos inventos. Pero es que es algo bastante poco común, ¿no? Que una persona que sea lo pragmático de un ingeniero y ese don artístico de crear, a ¿no? veces, Es como si que eres de ciencias o de letras, ¿no? ya, Digamos. yo te quiero decir que a veces este tipo de personajes se pueden dar en una época, pero en otra no. O sea, te quiero decir, hoy alguien, eso creo que se llama ser polímata, ¿no? Que destaque en 50.000 cosas muy distintas unas de otras e incluso pueda unir todos esos conocimientos para llegar a un resultado totalmente sorpresivo, es muy difícil porque hoy estamos en una época de especialización. Exacto. O sea, es tan difícil y son tantísimo el cúmulo de conocimientos que exigen dominar una materia que tienes que dedicar toda tu mente a ella. Y en todo caso, esa visión de más global la das juntando a muchos especialistas que trabajan en conjunto, ¿no? Pero en esa época, de alguna manera se estaba reinventando un mundo. Se salía de la Edad Media y entrabas en el Renacimiento y era descubrir toda la antigüedad, todos los conocimientos de otras épocas, o sea, épocas más cultas que las de ese momento. Y un tío podía destacar en 50.000 cosas, no es el único. Tienes en la época, por ir a otro ejemplo más, Miguel Ángel. O sea, pintaba, esculpía, era ingeniero, También. era poeta. O sea, ese tipo de personajes con conocimientos tan variados y que todos los desarrolla sin complejo ninguno, hoy es prácticamente imposible. Sí, 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 claro. Esto es un ejemplo muy tonto,
Yo es que ves, soy más de lo práctico, por eso pienso un ejemplo que igual no es tan tonto, vamos, es el que me viene a mí. Eh, una televisión o cualquier cosa, pues, se me estropeó la televisión. Había un técnico que te arreglaba la televisión, te arreglaba la lavadora. No, ahora yo qué sé, un mecánico, llevas el coche al mecánico y ya está. No, no, mira, ahora esto tienes que llevárselo al eléctrico. El eléctrico tiene que mandar tal pieza a mandárselo al electrónico. Luego el mecánico, no sé qué. Lo que dices tú, Claro, es una pero, especialización para poder las cosas. claro, pero hoy si se la llevas a un especialista es porque es algo que no se detecta fácilmente. El típico manitas te arregla 50.000 cosas, pero con muy poca profundidad. Quiero decir, tienen que ser cosas como muy evidentes. Entendedor de todo, sabedor de nada, ¿no? Claro. Entonces, si es algo muy específico, muy tal, tienes que ir a un especialista. No te vale un manitas. No, claro, 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 claro. Claro, que es lo que se está dando ahora. Bueno, también ahora es la época de usar y tirar, ¿no? La obsolescencia preprogramada, esto como le llamen, que, yo que sé, que te hacen este micrófono ya pensando con una resistencia donde sea escondida para que cuando llegue a 2 años que compres algo, Sí, sí, sí. Bueno, algo nuevo. Esto es la leche, vamos. Esto. Y bueno, te iba a decir algo, no me acuerdo. Ah, em, te iba a preguntar antes, que tú hablábamos un poco de los materiales y de eso. Eh, es que no conozco de todo tu obra, no te voy a mentir, porque yo, o sea, ya de esto conozco poco. Y de quien más puedo conocer es tuyo, obviamente por cercanía, ya. y también, por supuesto, porque me encanta, además. O sea, se junta todo, ¿no? Pero tú, bronce creo que es lo que sueles trabajar. En piedra también tienes hecho cosas, ¿no? Sí, sí. Hombre, a lo largo de tantos años, pues prácticamente, Tocas todos los palos, claro. sí, hice obras, a veces también por desafío personal, ¿no? O sea, es decir, eh, lo más inmediato es el modelaje. Pero llega un momento que te tienta el decir, coño, yo de una piedra sabría sacar, porque es, Otra técnica. digamos, otra. Sí, en una añades material y en la otra replicas. Esculpes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues llegué a hacer cosas, llegué a tallar en madera, bueno, todos los que más o menos te puedes imaginar. Pero, digamos, la que me resulta más atractiva para mi manera de hacer o de sentir es el modelado. ¿Y en qué materiales? O sea, porque, bueno, modelas en un material que sea blando, etcétera, pero luego tienes que pasarlo a otro para que perdure. Yo utilizo, o sea, evidentemente utilizo el bronce, sobre todo cuando son, pues, obras que tienen un destino muy, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, si es una obra pública o tal. Pero, digamos, esas obras en que el que hace el encargo soy yo mismo, claro. para mí, utilizo muchísimo la fibra de vidrio. O sea, las resinas y fibras de vidrio. Porque son materiales que te dan la apariencia del material que a ti te guste. O sea, de los tradicionales, cualquiera, ¿no? Sea piedra, sea una apariencia de madera, de bronce, o las policromas, pues como cualquier estatua que te puedas imaginar, ¿no? Y se deja trabajar bastante bien. Sí, 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 sí. Entonces es un material para mí de estudio. Y que, bueno, con un relativo poco coste te permite hacer obras de gran tamaño. Pero bueno, no cabe duda que como belleza estética, quizá la materia reina sea el bronce. Mármol o... el bronce. Sí, Pero eso como, claro, como metal, claro. Porque tú, o sea, el granito, por ejemplo, que es que lo que hablábamos del... Es que a mí lo que más me chifla, así, las cosas antiguas o tal, y completamente la vida de Miguel Ángel, no sé, es que es lo que me decías tú antes. Y yo no sé ni explicarlo, yo insisto, no tengo ni idea, pero, o sea, me transmite, no sé lo que, pero es una obra, por ejemplo, que me encanta. Y sí, pero en general, tú piensas que una obra tan definida como esa, te puedes imaginar que es muy difícil que te pongan un bloque delante y que tú te pongas a tallar, sin fallar, te salga perfecta. no admite Es fallo. prácticamente imposible.
O sea, si me hablas de pues, una escultura contemporánea o de hace unos años, en que un artista se pone a trabajar un bloque y lo que haga, pues está perfecto, ¿no? En el sentido de que haga lo que haga, bueno, es una especie de encuentro. Pero eso no lo puedes hacer con una figura realista. Para una figura realista tienes que modelarla primero. Claro. En general, o sea, lo que se hacía tradicionalmente era sacar una copia en yeso, ahí marcar toda una serie de puntos y con una herramienta adecuada ir trasladar esos puntos al bloque, una serie de compases, etcétera, que te iban dando la profundidad a la que debía estallar, etcétera, etcétera. Era algo muy laborioso, pero te permitía hacer una reproducción exacta de la obra. Ya te digo, lo otro queda muy bien en la fantasía, además en la propia, digamos, en los propios dichos de Miguel Ángel, él decía que él veía las esculturas dentro del bloque y lo que hacía era liberarlas. Bueno, literariamente queda muy bonito, pero no Claro. es imposible que fuera la realidad. Por eso lo que te decía antes, que la historia que escuché yo, que era similar de eso, de no, lo estoy viendo en mi mente y 3 o 4 meses, yo creo que eso es un poco una leyenda. No, No, porque eso imagínatelo en cualquier arte. Un escritor tiene exactamente... es en la cabeza antes de escribir. Imposible. Claro, lo va... Tienes unas ideas generales de lo que quieres decir, Claro, pero luego tienes que elaborar el lenguaje, tienes que corregir. hay que ir desarrollarlo. Sí. Un libro desarrollarlo y lo tuyo, claro, y por eso, también con la fibra, es algo que te permite corregir. O sea, voy por aquí, pero quiero cambiar a esto. No, No, en un cierto... Hombre, luego los materiales, como te puedes imaginar, puedes jugar con ellos de 50.000 maneras. Incluso, aunque, suponte, haces una figura en bronce, pero después quieres pulirle unas determinadas partes que no tenías previstas previamente o no, o el material de modelaje no te permitía sacar esa... Bueno, puedes luego jugar con el material de otra manera. O sea, partiste de algo que modelaste y después puedes tallarlo. Bien, o sea, puedes combinar ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, la obra se va desarrollando un poco en una lucha, digamos, dialéctica con el material, ¿no? claro, pues sí, para conseguir lo que... Tú imagínate que quieres dibujar algo. Pues depende de tu habilidad, del lápiz que utilices, del papel, etcétera, etcétera. Tienes la idea en la cabeza, pero, coño, el papel es muy rugoso, entonces no te da una línea nítida, te va dando así como ciertos saltos. Entonces, en un determinado momento dices, coño, pues voy a aprovechar este efecto. Ajá. O sea, es un juego entre las dos cosas, ¿no? O tú imagínate, quieres hacer unos regates en fútbol, pero la pelota pesa más de lo que esperabas y tal. Bueno, pues aprovechas las características esas y sí, tienes la idea, pero la plasmación va a depender de las características del sitio donde estás, de lo que decíamos, del peso del balón, de sus particularidades, ¿no? Que no son exactamente las que tenías en la cabeza, a no ser que conozcas perfectamente el comportamiento de ese balón concreto, ¿no? Claro, es algo bonito eso también, porque es, no sé, porque ahora el hombre es mucho, en el día de hoy, de hacer las cosas, las ciudades a nuestra manera, las cosas, o sea, que hacer todo que se adapte a nosotros. Y para mí un poco lo bonito, por lo que me estás diciendo, insisto, que sin tener ni idea, que con el arte, que es algo que hasta el día de hoy sigue siendo así, que te conecta de cierto modo, no, a que, ¿cómo es que, joder, es que no sé explicar en esto, pero como que te adaptas tú al medio, no como ahora que queremos hacer todo a nuestra medida o tal. El arte, no sé, te vas llevando a lo mejor por caminos, como una escultura, pues esto es lo que dices, pues aprovecho esta forma, como yo qué sé, como si tienes que pintar una pared que tiene sus humedades, y esto, joder, pues aquí me surge una cara, o no sé, quiere decir que, joder, si me das un papel en blanco, no lo haría, pero si me das una pared para hacer el fresco como hacían antes, igual, pues con esta mancha,
es un poco eso, ¿no? ¿Verdad? Imagínate que ahora vas a cabalgar un caballo que nunca cabalgaste. Tú puedes tener la idea de cómo, de lo que le vas a hacer. O sea, decir, pues ahora lo voy a llevar al trote hasta tal punto. Después voy a ir a toda marcha hacia el otro. Va a depender del caballo. Claro. Tú quieres hacerlo de una determinada manera, pero el caballo tiene sus propias características. O sea, es una combinación de ambos. Sí, no. Según vas viendo. Claro, que o sea, que fluye, ¿no? Que te, no sé, que también te conecta un poco, en tu caso con la escultura, no sé, porque yo lo que veo, sobre todo en tu obra, que es algo que me encanta, insisto, desde mi absoluta ignorancia, es como, sobre todo, tienes muchas estatuas que tienen algún rasgo físico similar a ti, en alguna cosa. Es como si lo que yo interpreto, que como que le quiere dejar como un mensaje, un pedacito de ti, finalmente. Porque es un tiempo de tu vida que le dedicas a eso, tus emociones, y igual que otro quiere dejar su estilo o tal, no sé, como que quieres dejar como un pedacito de tu alma, por decirlo de una forma romántica, ¿no? Sí. Es la impresión que a mí me da, tío, de verdad. Para mí es como una especie de lo que hace tiempo llamaríamos un psicoanálisis, ¿no? O sea, lo que trato es de entenderme a mí mismo, de entender determinadas emociones que experimento ante tales cosas, etcétera. Por eso te digo que no parto de una idea, decir, no, yo me voy a representar así, o voy a representar esto así o asado. No, dejo que fluya. Claro. Que sin ese control racional, las emociones se vayan expresando de una determinada manera. Y el resultado, pues en cierto aspecto soy un espectador más. O sea, decir, coño, mira lo que me salió aquí, no lo pretendía o no. O no tenía... Empezaste hoy con un sentimiento, no, que te impulsó a voy a hacer esto porque, o sea, necesito. Es una forma de mejor de liberarte, todo, como el que se va a jugar un partido de fútbol, o el que juega a la videoconsola, no, pues, pero a lo mejor tienes un sentimiento ese día y. Porque no, imagino que no lo empiezas un día y la terminas el mismo día. No. Y a lo mejor es un proceso que te lleva, no sé, digamos, una semana o un mes, y tú durante ese mes vas evolucionando. Vas evolucionando. Y la figura, claro, que ahora es lo que entiendo, que no es como si haces un dibujo y va a tener tal expresión y lo termino. No. Empezaste hoy y mañana cambiaste la semana que viene, y al final el resultado es muy distinto al día 1. El día 30 cuando terminas, evolucionaste junto. Pero hay un sentimiento base que permanece varios días. Tú hoy estás alegre, mañana estás triste, al día siguiente estás preocupadísimo por determinada cosa y tal. Pero en todo ese proceso, esas emociones, digamos, superficiales, se van eliminando de un día para otro. Hoy estás más contento que ayer, entonces determinadas cosas que ayer eran como muy importantes, hoy ya no lo son, y van desapareciendo, etcétera. Pero en conjunto va apareciendo un tío que tiene ambición por determinada cosa, o sea, una emoción mucho más profunda. Eso es lo que... Y a lo mejor digamos que es como una media, porque imagínate, yo que sé, empiezas una obra, ¿no? Y bueno, tengo que, no sé, estoy harto de tal cosa, estoy enfadado, y empiezas, ¿no? Luego el día siguiente, pues lo ves un poco mejor, y claro, puede ser que a lo mejor después de ese mes de trabajo, por poner un ejemplo, que sí, que hoy estabas enfadado, le hiciste un enfoque, luego corregiste esto, pero luego te lo dejaste, y que luego a lo mejor el resultado final no fue la intención primaria. Te quedó un poco del día 1 que dejaste, que se imagínate, no tengo ni idea, pero que dejaste como esta expresión, pero la voy a dejar porque esto fue lo que sentí el primer día. Pero sin embargo, pues lo pone un poco como una media sonrisa, que eso es lo que sentías a la semana, y el resultado final es como una media de todos esos sentimientos del mes todo que desarrollaste esa obra. Puedes ver en cada punto, tú que lo creaste, de decir, el lunes me sentía así, en esta facción es un poco... Podría ser un poco, no sé, es que es como lo vi siempre un poco, y ahora hablando contigo es la interpretación que le doy, sin tener ni idea, y a lo mejor hasta ni lo pensaste de esa manera. Igual es una buena pregunta esta, ¿no? Tú imagínate que te pones a escribir, claro, y que cada día escribes un poquito, y al cabo de unos días empiezas a corregir. Hay muchísimas cosas que vas a sacar, sí, que en el momento que las escribiste te parecían importantes, pero en el contexto de la semana
aquello no tiene importancia y tal. Y te quedas con una esencia que a lo mejor te sorprende a ti mismo y dices, coño, pues en esencia yo lo que siento o mira, joder, no me imaginaba que yo iba a expresar este tipo de tal porque no era consciente de ello. Pero te salió al cabo de toda esa serie de días. Bueno, ese es un poco el proceso artístico. Pues sí. Y en general, ¿a quién le puede llegar más eso? Pues las obras suelen llegarle a gente que vive emociones o que vive situaciones muy parecidas a nosotros. O sea, tú ahora imagínate... Siempre te identificas más, ¿no? Sí, o sea, siempre estamos buscando nuestro reflejo, siempre estamos buscando explicaciones a las cosas que nos preocupan. Entonces, ¿por qué te gusta una novela? O sea, supongamos que lees varias novelas. ¿Por qué te identificas más con una que con otra? Pues porque aquella responde a determinados interrogantes que tú tienes. O hay una determinada identificación de que tú reaccionas así como el personaje tal. O está viviendo una situación personal muy semejante a la tuya y te entra curiosidad por ver cómo resuelves. Si es una obra que habla de cosas que, bueno, pueden ser interesantes, pero no están en tus preocupaciones actuales, no le tomas tanto interés. No te identificas con ella. Puedes leerla pues porque consideres que determinados amigos te dijeron, este es un libro que tal, léetelo. Pero si no te dice nada a ti, casi ni recuerdas nada de él al acabarlo. Sí, es como en todo, vamos. O sea, tienes que hacer un trabajo que no te guste, yo qué sé, que tienes que hacer, tienes que ir a la vendimia, que es algo que hace aquí. Yo no, pero hay mucha gente que hace la vendimia. Joder, pues tengo que ir a... No, es algo que haces a mala gana, te deja un mal recuerdo, pero haces algo que te gusta o te va llevando por un camino, las cosas fluyen, sientes y con la obra es un poco eso. Y hasta me diste a pensar que yo, a veces cuando escribo alguna cosa o eso, que sí, que empiezo escribiendo una cosa y luego me fluye, luego vuelves atrás, retomas en el medio, veo que yo empecé a... No sé, y noto que me liberé, pues, para algún relato que hago yo, para algún vídeo, escribo un guión y veo que, joder, pues tiro con todo y lo vuelvo a empezar. Y si lo leo, veo que con ese concepto, o sea, si al final haces uno y ostras, de verdad que te agradezco muchísimo todo, o sea, toda esta lección, porque para un ignorante como yo me diste tanto que pensar que al principio de la conversación, o sea, aprendí muchísimo del enfoque del arte, que es algo que carezco yo y creo que mucha gente, por desgracia, hoy en día, que es de lo primero que hablábamos, y creo que, no sé, que aprendí mucho, o sea, de interpretar, aprender, o sea, aprendí a interpretar muchas cosas, ver con una simple charla, de verdad, no te lo digo por decir, tío, que, joder, cuando tienes una conversación con alguien de una hora o dos y dices, joder, pues esto tal y no lo entendía, y ahora, aunque sea a lo mejor a mi manera y no entendiera al 100% lo que me dijiste, creo que sí, pero lo entiendo al menos a mi manera. Tengo una perspectiva distinta ahora que hace una hora. No sé, creo que me lo notaste en la evolución de la conversación. Sí, que las cosas me notaba perdido y ahora No, y ahora encontrar un significado a otras cosas. Y creo que esto es lo bonito que decíamos, tener una conversación y llegar a este momento que ya nos empezamos, al menos yo, a soltarme, porque ya no es que me desenvuelva mejor, pero estoy más, familiar. estoy más cómodo en la... Estoy más metido en ella no, no quiero decir que la entienda, pero lo siento y lo percibo. Y creo que es más interesante eso que lo que hablábamos antes de grabar, que venga un tío con un micrófono, que venga con su muletilla a hacerte 4 o 5 preguntas, o con un profesor de la Universidad de Bellas Artes de tal. Me parece infructífero, o sea... Sí, sí, sí. Tú vas a ir al tecnicismo, él te va a hacer sus 4 preguntas, que igual ya saben las respuestas, pero es por preguntártelo. Sin embargo, yo, una persona que no tengo ni idea, estamos hablando, o sea, evolucioné en una hora, aprendí, no sé, Sí, no sí. sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Yo creo que eso que es algo bonito, que algo que cualquiera que vea esto se va a sentir alguno identificado conmigo. Joder, claro, yo es que al principio no,
No sé, no sé. No. Pues me De alegro. verdad, muchísimas gracias, Ah, maestro. Siento mi ignorancia más que absoluta, nada, nada. pero Esto tiene una segunda parte. Otro día me explicas tú. yo te explico todo lo que quieras. Vamos a imprimir aquí lo que necesites, de Venga, verdad. pues Sabes que aquí hablamos. tienes tu casa. Veo que es tardísimo, son las 2 de la mañana. Sí, no, yo Y tengo por eso, tengo para ir más. cortando